Quinielas Pro Gol MX, el canal donde los datos ganan. Bienvenido. Pensemos por un segundo en correr a toda velocidad durante 45 minutos y luego, justo para el segundo tiempo, alguien te amarra una pesada mochila de plomo a la espalda. Uf, una pesadilla física total. Literalmente. Y esa es la pesadilla a la que se enfrentan varios equipos esta semana. Así que, ok, vamos a desempacar esto. Estamos frente a la jornada de media semana del Pro Gol 787. Sí, con 4 torneos internacionales cruzándose. O sea, es un escenario complicadísimo. Lo describiría como un auténtico campo minado táctico, la verdad. Exacto. Y para sobrevivir a ese campo minado sin volar en pedazos, pues necesitamos una brújula. Por eso vamos a aplicar lo que llamamos el triángulo entrópico cruzado. Que suena súper académico, pero en realidad es una herramienta muy práctica para filtrar el ruido, ¿no? Totalmente. En un vértice ponemos los datos históricos innegables, en el otro el contexto actual, y en el tercero el puro caos táctico. Y donde hay consenso absoluto, clavamos una estaca segura. Pero donde reina la volatilidad, nos cubrimos con escenarios dobles. Claro. Y el primer paso para no pisar una mina es ir a los terrenos seguros, los fijos de hierro. Me parece perfecto. Nos ponemos el traje de analistas y empezamos con el duelo Guadalajara contra León. Chivas apenas concede 0.3 goles en el estadio Akron, lo cual es brutal. Y más allá de ese número, su bloque defensivo en casa obliga al rival a jugar siempre por las bandas. Algo que a León, jugando de visitante, le resulta un dolor de cabeza enorme. ¿Se desdibujan por completo, sí? La estadística y la táctica se alinean aquí a la perfección, así que el pronóstico más lógico es irnos con el local. Local anotado. Siguiendo con la ventaja de casa, tenemos a Cruz Azul contra Monterrey. La máquina viene con envión anímico loquísimo de la remontada en la ida. Pero el verdadero punto de quiebre ahí es la expulsión de Mele, el arquero titular de Rayados. Exacto. Un portero suplente cambia toda la dinámica del equipo. Cruz Azul va a oler sangre y va a presionar altísimo, estoy segura. Ese es el detalle. Monterrey basa muchísima de su salida desde el fondo en Mele. Sin él, se vuelven sumamente predecibles. Los van a asfixiar en su propia área, por eso la balanza se inclina claro al pronóstico local. Definitivamente. Y hablando de asfixiar, volvamos al tema de la mochila de plomo. América contra Filadelfia. Las Águilas sacaron ventaja en la ida y ahora reciben a los de la MLS a más de 2.200 metros de altitud. Es un factor pesadísimo. Lo es. Y aunque el América perdió a Malagón por lesión y entra Cota al arco, siento que la altura destruye por completo ese sistema de presión intensa de los gringos. Totalmente de acuerdo. La altitud es un jugador más. Físicamente anula la intensidad del Filadelfia a partir del minuto 60. Y el América ya sabe cómo manejar marcadores globales. Pronóstico innegable. Nos vamos con el local. Claro. Y pasa algo muy similar con las condiciones de la cancha en el Seattle contra Vancouver. Seattle ya va ganando 3-0 en el global, pero ahora juegan en su pasto sintético. La velocidad del balón ahí beneficia directo a sus transiciones rápidas. Y Vancouver necesita 4 goles. O sea, van a dejar espacios enormes atrás. Esa adaptación al campo sintético es una ventaja brutal para los de casa. Seattle liquida esto sin despeidarse. Pronóstico fijo, local. Ahora crucemos el charco. Barcelona contra Newcastle. Ese golazo agónico de Lamine Yamal al 96 cambió toda la serie. Fue de locos. Y ahora el Newcastle llega al Camp Nou sin Guimaraes en el mediocampo. Uf. Para mí, sin él, no tienen cómo romper líneas. Es el motor del equipo. Exacto. Sin su visión, el Newcastle no tiene cómo salir de la presión tras pérdida del Barcelona. Los van a encerrar en su propio tercio del campo. El peso del estadio dicta sentencia aquí. Pronóstico local. Y para cerrar nuestras estacas seguras, el Porto contra Stuttgart. El 85% de la plantilla alemana jamás ha jugado estas instancias en Europa. ¡Wow! Es muchísima inexperiencia para un escenario así. Es un choque de colmillos, digamos. El Porto sabe exactamente cómo dormir la pelota, manejar los tiempos y frustrar la intensidad juvenil del Stuttgart. La experiencia pesa toneladas. Cerramos los fijos con pronóstico local. Bien, ahora, ya con esa base sólida, entramos a la volatilidad pura. Los dobles estratégicos. Mi parte favorita. Partidos donde la desesperación obliga a alterar los sistemas. Empezamos con Alajuelense contra LAFC.
En la ida, el equipo de Los Ángeles tiró 28 veces y solo metió un gol. Una ineficiencia escandalosa, la verdad. Terminal, diría yo. Y ahora visitan la Catedral en Costa Rica, que es un hervidero absoluto. Esa hostilidad rompe cualquier comunicación en la cancha. Si LAFC no pudo definir cómodos en casa, de visita va a ser una pesadilla. Pero, o sea, su calidad individual siempre es un peligro latente. Por eso mismo aquí no nos arriesgamos a un solo resultado. Nos cubrimos. Pronóstico, local o empate. Perfecto. Otro escenario de puro caos táctico. Chelsea contra el PSG. Los parisinos van arriba 5-2. Y el Chelsea está obligado a quemar las naves. A un auténtico suicidio táctico, diría yo. Van a dejar a sus centrales en el 1-1 atrás para inundar el área rival. Sí, pero lo fascinante aquí es que el PSG es maestro gestionando el ritmo. Van a ceder la posesión, absorber el daño y dormir el partido. O el Chelsea gana la vuelta por puro orgullo o el PSG lo congela hasta sacar la igualada. Jugada inteligente, pronóstico local o empate. Y llegamos a la joya de la corona. Manchester City contra Real Madrid. El Madrid los aplastó 3-0 en la ida, con un hat-trick de Valverde. El City necesita 4 goles. Pero, a ver, viendo tus notas, veo que estás omitiendo el empate por completo. Así es. O sea, ¿por qué demonios dejaríamos fuera el empate en un choque de titanes de este calibre? Suena a locura. Te explico. ¿Por qué un empate no tiene ningún sentido táctico en este contexto de matar o morir? A necesitar 4 goles, el City va a adelantar a 8 jugadores. Dejando un océano de 40 metros a espaldas de sus defensores. Exacto. Y el Madrid, con sus extremos, es letal al contragolpe en esos espacios. Claro. O la presión del City rinde frutos y golean milagrosamente, o el Madrid aprovecha ese latifundio y los aniquila a la contra. Nadie va a especular con un empate en el mediocampo, te lo aseguro. Por eso pronóstico a los extremos, local o visita. ¡Qué gran desglose! Ahí lo tienen, una estructura quirúrgica de 6 fijos sólidos donde los datos mandan y 3 dobles estratégicos para navegar el caos. Es la única forma de maximizar las probabilidades, separando la emoción del análisis puro. Lo cual nos deja con una pregunta bastante provocativa para reflexionar, ¿no? Viendo estos escenarios extremos del City o del Chelsea, Ajá. me pregunto hasta qué punto la desesperación de revertir un marcador global adverso termina destruyendo la verdadera identidad de los equipos de élite en el fútbol moderno. O sea, ¿vale la pena dejar de ser uno mismo solo para sobrevivir? Quinielas Pro Gol MX. Dale like, suscríbete y que caiga el pleno. Hasta la próxima.